Y fuisteis pioneros, realmente, en el mundo de las DNVB, las Digital Native Vertical Brands. Fue la consecuencia de mucha acción-reacción. Nacisteis 100% como marca de zapatillas. Nosotros empezamos 4 amigos en la universidad, no teníamos muy claro a qué dedicarnos profesionalmente. Empezamos a llamar a sus teléfonos. Mira, queríamos hacer zapatillas y son de colores. Pues en esas llamadas muchos nos colgaron. Hicimos una pop-up online, vimos que habíamos vendido 3 veces más que en cualquier pop-up física. Y entonces decidimos que nuestro camino era online. Para mí, la venta se hace mucho antes de llegar a la web y mucho antes de llegar a la tienda. Nuestra gran obsesión ha estado en rehacer esa parte de valor y no tanto en el proceso de venta per se, que es donde habíamos pasado mucho tiempo en la primera fase de Pompey. Siendo honesto, no creo que sea hiperdiferencial que entregues en 12 horas o 48. Si nos sentamos dentro de otros 10 años, ¿dónde crees que estaréis? Jaime, director de Pompey, padre de 3 hijas, muchas gracias por estar aquí. Y un poco hilando lo que te comentaba, tenía ganas de tener esta conversación contigo sincera para ver un poco la evolución de Pompey en estos 10 años, desde que nos conocemos, porque vosotros empezasteis en el 2014. Empezamos en el 2014. Y fuisteis pioneros realmente en lo que es el mundo de las DNVB, las Digital Native Vertical Brands. Los americanos son increíbles. Ya te digo, que al final pues nacisteis 100% digitales, ¿no? Y durante todos estos años pues habéis tenido unos cambios, una evolución curiosa, iba a decir. Porque al final, bueno, ahora lo contarás un poco tú, nacisteis 100% como marca de zapatillas, ¿no? ¿Cómo fue ¿Cómo son los inicios? O sea, la verdad es que luego cuando lo miras todo con perspectiva, todo puede tener una narrativa lógica, pero en realidad cuando lo estás montando fue la consecuencia de mucha acción-reacción. O sea, al final, para daros contexto, nosotros empezamos 4 amigos en la universidad. Al final yo creo que lo que teníamos en común los 4 era que no teníamos muy claro a qué dedicarnos profesionalmente y que nos gustaba hacer cosas. Mi historia personal, pues al final yo tuve la suerte de que mis padres me dieron una muy buena vida hasta que en cierto momento, oye, pues parte de lo que ya había vivido, pues, había una situación económica en mi casa determinada, entonces eso a mí me ayudó a tener que, si quería seguir veraneando, si quería seguir haciendo planes con mis amigos. Buscarte la vida. Sí, y me encantó. O sea, yo me acuerdo que con 2 amigos compraba Superga en el Corte Inglés de Oportunidades de Valladolid a 9 euros y las vendía en mi universidad a 30 euros. Solo vendía Superga negras. Y me encantaba todo ese proceso. Me encantaba irme el fin de semana a Valladolid, me encantaba ordenar todas esas zapatillas en casa de mi amigo, me encantaba ir a venderlas. También con Cosme, con mi socio actual, montábamos torneos de pádel para pagarnos los veranos. Entonces yo creo que ahí aprendí personalmente que a mí hacer cosas me encantaba. No, muy bien. Pero siempre, o sea, ¿vinculadas con la moda o...? No, en este caso empecé con las zapatillas porque siempre nos ha gustado la moda, pero también con el deporte porque nos gustaba el deporte. Siempre con cosas que sí que naturalmente nos gustaban. Y entonces, un poco ya cuando estábamos acabando la carrera, como os decía, pues ahí no sabíamos muy bien a qué dedicarnos. Y nos juntamos y decidimos tratar de montar una marca de moda porque para nosotros era muy natural hacer algo que nos gustase, nos gustaba la moda. Yo creo que la moda es de esas industrias, igual que la música, donde mucha gente joven empieza porque es casi parte de tu forma de ser, es parte de lo que empiezas a exteriorizar, es como de las primeras decisiones propias que un chaval empieza a tomar, qué música escucha, qué ropa se pone, como decisiones propias que están a su alcance. Entonces yo creo que eso... nos fue muy natural decir, oye, montemos una marca de moda, empezamos a diseñar y hicimos camisetas de fútbol. Pero... Algo de fútbol, ¿no? Sí, es que empezamos a diseñar camisetas de fútbol, pero no nos gustaban y las que estábamos diseñando. Y luego acabamos en las zapatillas porque nos pareció un producto que su barrera de entrada es más alta, pero también normalmente la gente tenía menos zapatillas en el armario, entonces era más fácil ser importante para el primero que nos comprase.
Esto es como la parte teórica, ¿no? Y entonces, bueno, ya a partir de ahí empezamos a diseñar. Nosotros teníamos una idea de que queríamos crear unas zapas que te pudieses poner en un contexto formal y en un contexto informal. Porque estábamos en la universidad, yo había tenido la experiencia de vender Superga, que realmente era eso lo que estaba funcionando, porque vendí un porrón. Y era porque la gente no tenía que pensar mucho, en este caso los hombres sobre todo, que se lo podían poner con una camisa, con una camiseta, y esa zapatilla funcionaba. Entonces había parte de esa experiencia y luego un poco queríamos crear esa misma funcionalidad, que cuando tú las vieses por la calle entendieses que eran unas Pompei. Por eso empezaron teniendo la suela de color, porque no teníamos más dinero tampoco para invertir en marketing, y luego que las pudiésemos vender a un precio que nosotros como universitarios las pudiésemos comprar. Esas eran como las tres cosas que teníamos en la cabeza. Y nada, a partir de ahí el proceso fue muy bonito, pero digo que no fue tanto un plan de ser una digital native vertical brand, sino que fue más un proceso de ir haciendo. Y lo que teníamos bastante claro es que no íbamos a parar hasta tener algo que realmente nos hubiese validado a nosotros como, vale, lo hemos intentado, no ha salido, pero sí perseguimos todo ese proceso hasta el final. Sin ninguna formación de moda. No, porque, bueno, ahí empezamos es como muy divertido el proceso, porque empiezas a buscar teléfonos de quién fabrica en España, empezamos a llamar a esos teléfonos, las llamadas iniciales eran ridículas porque no sabíamos. Nuestro primer diseño fue en colores alpino, que lo hicimos, no sé si me acuerdo, en mi casa o en casa de Cosme, y lo metimos todo en un dossier de carpeta de colegio, pasaba a Paint. Eso fue nuestro primer boceto. Y entonces cuando nosotros llamábamos por teléfono, sí, fliparían. Claro, nosotros, pero realmente nosotros no sabíamos muy bien qué explicarle cuando llamábamos, porque el único contexto, mira, queríamos hacer zapatillas y son de colores. Porque no teníamos narrativa, no conocíamos serraje, horma, molde, o sea, todo luego lo que vas aprendiendo en la industria, no sabíamos explicarlo. Entonces en esas llamadas muchos nos colgaron, pero conseguimos agendar como, no sé, como 10 reuniones allí y nada, y fue en Elche, ¿no? Y nos fuimos a Elche y con los diseños, con el dossier de carpeta de colegio con diseños de Paint. Algún loco y dijo... uno necesitaba apostar por alguien porque estábamos saliendo de la crisis en 2014 y la fábrica estaba vacía y confió en nosotros y nos dejó hacer 350 pares. Que estaban luego numeradas esas. Sí, porque nos dejó hacer 350 pares porque nosotros podíamos poner 3.000 euros cada uno para empezar la empresa y entonces no podíamos, ni teníamos espacio físico porque en aquel momento vivíamos con nuestros padres, ni teníamos espacio físico para guardar las zapatillas, ni teníamos capital para invertir en más unidades que 350. No hay nada romántico detrás de 350, sino que era la pasta que podíais... O sea, claro, la limitación de 350 fue el tema, que lo que podíamos producir, pero lo que sí pensábamos era, como la moda es tan subjetiva, por lo menos que la gente pudiese hablar de nosotros y por eso las numeramos. Okay. Para nosotros era importante que si no te gustaban, tú pudieses decir algo del producto, porque tenías como un argumento más o una narrativa para poder explicarle al de al lado, oye, bueno, pues si no te gustan o si te gustan, que sepas que son limitadas. ¿Y tenéis controladas dónde están esas 350? No, de clientes, dices. Sí. No, yo tengo unas, mis socios tienen otras, pero no... Yo tengo unas, pero no. Hicisteis luego otro par de tiradas de... Bueno, es que lo que decíamos era cambiar de color. El color se agotaba al llegar a 350 y íbamos cambiando colores. Lo que pasa es que el modelo de negocio per se no estaba muy bien pensado porque las vendíamos a 50 euros, entonces no había ni margen ni volumen. Ok. Entonces luego tuvimos que decidir que si hacer la marca mucho más exclusiva o si quitar la limitación, y decidimos quitar la limitación. Y luego ahí, yo conozco historias vuestras que teníais problemas con el online en algún determinado momento. Sí. Mucho volumen tal, y lo vendíais luego como que era un tema de estamos generando tal. Bueno, es que, ¿sabes que lo que pasa es que no teníamos... Luego, o sea, nosotros empezamos vendiendo en pop-ups físicas y luego hicimos una pop-up online y vimos que habíamos vendido 3 veces más que en cualquier pop-up física. Y entonces decidimos que nuestro camino era online. Pero por eso quiero decir que no era como un... sí, que no estaba pensado de inicio una estrategia... Como que fuimos haciendo.
y fuimos insistiendo en hacerlo mejor que la vez anterior. Entonces ese camino de insistencia nos llevó a hacer la prueba del mundo online en un formato de venta flash donde solo vendíamos 3 días al mes. Entonces la web estaba cerrada y eso lo queríamos hacer porque tampoco teníamos demasiado stock para vender de forma constante. Entonces utilizamos un poco esa escasez para que solo se vendiesen esos 3 días al mes y funcionó increíble. Y luego ya preparábamos los pedidos esa semana y luego lo enviábamos. Pero nosotros nunca hemos sido técnicos, entonces en esa primera venta no se encendió el botón de comprar. Tuvimos que empezar a tocar todo en el CMS, que en aquel momento creo que era WordPress, para que y tocamos todo y quitamos los gastos de envío y de repente empezó a funcionar. En esa venta vendimos todo sin gastos de envío. Bueno, así empezamos. ¿Y los primeros clientes cómo llegan? ¿Amigos? Sí, o sea, yo creo que al principio, en nuestro caso, fue muy bonito porque teníamos claro que como íbamos a ser malos en producto, porque no lo habíamos hecho nunca, teníamos que generar más demanda que producto disponible, entonces nos obsesionamos bastante con generar un poco la función que hacen los trailers en las películas, que tratan de generar interés y comunidad antes de lanzar. Entonces teníamos 1000 y pico seguidores en Instagram y solo 350 zapas. Entonces en realidad teníamos como a priori más gente interesada que zapatillas disponibles, y eso lo hicimos en un contexto digital distinto al de ahora, no era tan competitivo. En aquel momento es como que todo el mundo estaba aprendiendo a entender cuál era su sitio, tanto marcas como influencers como consumidores, dentro de ese ecosistema de Instagram. Y ese hacer cosas os llevó a hacer cosas muy chulas y el probar, pues sí, eso fue bonito porque ahí en esa primera venta ya la rueda empieza un poco a girar. Ahí en esa primera pop-up viene tu madre, tu abuela, vienen todos tus colegas. Eso dura una vez. Pero ahí se agotaron las primeras tiradas y luego ya nos obsesionamos con salir de ese círculo de Family, Full and Friends y nos fuimos a Barcelona, nos fuimos a Sevilla. Con la furgoneta, ¿no? Con la furgoneta, que es de la madre de los Idri, de mis socios. Y fuimos por toda España haciendo ese proceso una vez al mes. Joder, qué divertido, macho. Y estábamos acabando la universidad, era divertidísimo, la verdad. Pero nos poníamos mucha presión porque, claro, yo veía que yo nunca me había sentido tan... es como que personalmente yo sentía que eso era lo que quería hacer. Paralelamente luego entré en consultoría y lo dejé. Porque, bueno, mis padres... O sea, es como que en ese momento tú tienes la sensación de que estás construyendo Nike y mis padres, por ejemplo, pensaban que me lo estaba pasando fenomenal con mis colegas de furgoneta por España. Es como que las percepciones son completamente distintas. Para mí era lo más serio del mundo y para ellos era lo más informal del mundo. Y entonces me acuerdo que ahí viví un proceso personal muy bonito de... Yo sentía que eso era donde tenía que estar. Entré como en una gran consultora porque sentía que era lo que le iba a hacer feliz a mis padres, no tanto por convicción. Duré 3 meses y me acuerdo que había discutido ya mucho con mis padres y tenía tanto miedo de decirse a mis padres que tomé la decisión de salir del trabajo y luego ya lo hablé en casa. Fue una época difícil, pero a mí también me hizo como querer convencerles y ponerle más ganas. Me acuerdo que me ponía en traje en mi casa para convencer a mi madre que no estaba tirando mi vida, ¿sabes? Porque mi madre, por ejemplo, es funcionaria y claro, su aversión al riesgo es nula. O sea, perdón, al revés. O sea, tiene una aversión al riesgo altísima. Y entonces, claro, ella estaba súper triste. Yo no entendía por qué estaba tan triste. Ahora soy padre, ahora lo puedo entender mejor. Pero me acuerdo que a mí eso me dio más ganas de que esto saliese para adelante y que, bueno, que no era un juego, que para mí iba a tratar de que fuese por lo menos parte de mi vida profesional. ¿Y lo hicisteis los 4 a la vez? El decir, venga. Bueno, pues estábamos en situaciones distintas. Cosme estaba acabando el trabajo el fin de grado y entonces decidió no buscar trabajo. Nacho lo hizo, estaba en Londres en banca de inversión y lo hizo después de que lo hiciese yo, como un mes después o algo así. Y Jorge en aquel momento estaba en la universidad, porque Jorge es más pequeño. Pero bueno, yo creo que eso fue un compromiso de todos de, oye, llevémoslo hasta donde sepamos llevarlo.
¿Y cómo repartisteis? O sea, una vez que estáis los 4, oye, esto tira... Es que ahí tuvimos mucha suerte porque realmente tenemos perfiles distintos. Jorge era el más ordenado, el más financiero y realmente esa parte le gustaba. Cosme era el más creativo y la otra parte no le gustaba. Y Nacho era el más ambicioso, lo cual tenía sentido que él fuese el CEO, y yo era el más comercial. Y entonces es como que naturalmente la cabra tiró al monte y para la empresa tuvo sentido. Y eso es pura casualidad. Pues sí, o sea, no, mucha no suerte. o sea, no buscamos como emprender los amigos que teníamos como una inquietud. Eso fue pura casualidad. Yo conozco varias historias que empezaron así y luego 2 de los socios no siguieron y años después pues siguen ahí con sus acciones sin haber hecho crecer nada de la empresa. De hecho, Daniel Alberola de Mr. Ujo, que Sí, eso es parecido. lo contó. Pues Sí. no sabía yo, pensé que había algo más detrás que no era tan casual. Fue muy, obviamente cuando estás antes de montar la sociedad y todo eso, te vas conociendo, pero fue muy casual, la verdad, fue pura suerte. Y os dejáis la parte física, los pop-ups, os centráis en la parte online. Esto podría ser 2015, 2016. Sí, eso es. ¿Y cómo fue o sea, ahí decidís 100% online? Porque justo en esa época, pues los hawkers de turno, O sea, ¿os lanzáis 100% online? Nos lanzamos 100% online también por un tema de caja. Al final, nosotros habíamos conseguido un acuerdo con proveedores de pagar a 90 días. Y el modelo online, bueno, nos estaba funcionando muy bien, cogíamos caja rápido, nos podía permitir crecer desde lo que estaba generando el negocio. Y entonces seguimos avanzando con la parte online y ahí un poco yo creo que nosotros cometimos un error que es no entender la moda. Luego con los años lo hemos entendido mejor, pero nos cometimos el error de pensar que podíamos vender cualquier cosa. Okay. Porque yo creo que estás en ese momento en el que, aunque tú controles el ego, inconscientemente te vas agrandando. Yo no era un proceso del que fuese consciente hasta años atrás, que no me ha ido tan bien. Y entonces eres consciente, o sea, eres consciente como con esa perspectiva, pero cuando estás en una rueda en el que te va funcionando y vas funcionando por inercia, estás en ese momento en el que empiezas a ser conocido, a la gente, pues, oye, gracias a Dios le gusta lo que haces y sigues. Nosotros empezamos a pensar que el producto era secundario respecto al canal de distribución o respecto a el contenido que generábamos. Entonces, pivotamos más a crear una compañía de publi que una compañía de moda. Es como que nos estancamos en la creación de producto y empezamos a insistir mucho en tratar de generar ruido, hype, como lo queráis llamar. Y entonces empezamos a construir un poco el equipo más hacia esa parte de compañía digital, compañía de ruido, que compañía de moda. Y entonces eso truncó bastante nuestro crecimiento, porque al final lo que a nosotros nos compraban, más allá del marketing que nosotros hubiésemos hecho, era un producto. Y lo que tratas de combinar es un producto y lo que llevas en el día a día es un producto. Y eso le quitamos importancia y con los años nos pasó factura. Entonces, fíjate, en la parte de producto la dejamos. Nosotros creíamos que la estamos evolucionando, pero luego cuando hemos rehecho la compañía, ahora sé que no. En aquel momento sí creíamos que era consciente, que era relevante para nosotros, pero cuando ves las cosas con perspectiva, sé que eso fue un fallo y que fue un error. Y entonces, en vez de fichar a un dire de arte, fichamos a un dire de publi. Entonces hacíamos campañas divertidísimas, pero... Sí, la salchicha. Sí, hacíamos cosas como muy divertidas, muy dinámicas, pero respecto a la aspiracionalidad del producto no acompañaba para ser una marca de moda. Y entonces eso no te das cuenta hasta que de repente la curva de crecimiento se va aplanando. Y entonces cuando vimos que esa curva de crecimiento se iba aplanando, entraron inversores para ayudarnos a toda la parte de expansión física, que fue un momento bonito. Ahí empezamos a abrir tiendas y la primera que abrimos en Fuencarral nos fue fantástico. Y luego abrimos 2 o 3 más que nos fueron bien, luego abrimos 3 o 4 más que no nos fueron tan bien y luego llegó el COVID.
Y ahí Y ahí en el COVID... En plena expansión, tiendas físicas... Ahí me contó una cosa que por el camino, cuando le empezamos a perder importancia es como que nos creímos un poco la película de Hawkers, ¿sabes? Es como que nosotros mismos abrazamos ese modelo en el que el producto parecía secundario. No digo que para Hawkers lo fuese, pero parecía que... Bueno, ellos vendían gafas como a un precio más democrático respecto a la industria de lo que vendíamos nosotros, pero como que nos creímos inconscientemente ser los hawkers de las zapatillas, cuando ni siquiera nosotros mismos sabíamos si queríamos ser eso. Entonces, cuando todo funciona, pues parece que sí que realmente quieres ser eso porque parece que es lo que está funcionando. Entonces, cuando en ese, y lo cuento porque igual es de utilidad, cuando empezamos a creernos eso, tuvimos un problema de socios y a Cosme, que era el director creativo, le transmitimos que sentíamos que no estaba trabajando al mismo ritmo que nosotros y le ofrecimos comprarle sus participaciones. Que para mí ha sido el mayor error que yo he cometido personalmente conmigo mismo y luego también profesionalmente, porque la capacidad creativa que tenía Cos no la teníamos ninguno de nosotros y no la conseguíamos sustituir. Pero para mí, o sea, me parece como un tema que luego volvió. Que luego volvió y es con el que estoy ahora en el día a día, pero me parece como un punto bonito de contar porque muchas veces cuando empiezas una compañía, nosotros estábamos en la universidad, ahora 11 años después, has cogido mucha madurez y coges callo, pero cuando empiezas, yo personalmente, a mí siempre me ha gustado leer mucho y entonces cometí el error de pensar que el trabajo es el trabajo y lo personal es lo personal. Entonces, en aquel momento sentíamos que no estábamos metiéndole la misma intensidad y yo tuve una charla profesional con él en la que le transmití que creía que lo mejor era partir camino y ofrecerle esto. Y yo me fui a mi casa ese día y yo creo que esa fase de mi vida es la fase en la que yo más triste he estado conmigo mismo, porque es como que aprendí que yo soy un tipo de empresario que valora otras cosas personales antes que meramente el criterio laboral. Y previo a esa decisión, yo creía que eso estaba mal. Y yo no digo que laboralmente esté bien, yo digo que para el tipo de empresario que soy yo, realmente está mal, porque yo sufrí mucho conmigo mismo por haberla cagado conmigo mismo. Fuimos adelante con la decisión porque profesionalmente considerábamos que era lo mejor, pero todo viene también por haber desprestigiado el producto. ¿Se entiende? Por eso lo explico. Es como una cosa... Es una doble crisis. Vamos a decir que es como que, oye, tú crees que ese es el camino correcto, dentro de que este es el camino correcto le das mucha importancia al canal de distribución, le das mucha importancia al marketing alrededor crees que el 80% de la marca está siendo el marketing, te crees eso hace que pongas menos el valor a la gente que está en otras áreas. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola desde la base, desde aquí. Y entonces, esto fue un momento muy duro que luego tuvimos la suerte de que tanto Cos quería volver como nosotros asumimos nuestro error y volvió, que pasa muy pocas veces. Además volvió con más experiencia, creo que estuvo en el Ganso, volvió con otro rol, con el rol de director creativo. O sea, que igual a la larga esa salida incluso fue buena, porque a él le permitió también... Pero nunca la volvería a hacer, porque yo rompí una cosa conmigo mismo que luego he arreglado. Pero bueno, eso, o sea, te digo desde mi experiencia de empresario, o sea, al final es tomar decisiones y no siempre tienes la bola de cristal para acertar, siempre, Nacho. O sea, sí, pero para mí... Que tampoco te martirices que estas cosas... No, ya eso lo tengo superado, gracias a Dios, pero sí... O sea, no lo cuento como algo que me trastorna a día de hoy, pero sí es de esas decisiones que no volvería a tomar. Hay cosas que... De esas sí que me arrepiento. Hay cosas que me han llevado hasta aquí y es verdad que haberlo hecho... Igual no estaríamos donde estamos hoy si no lo hubiésemos hecho. Porque su vuelta ha coincidido con una madurez de Pompey y una evolución que es notable. Sí, y claro, eso coincidió porque justo cuando entró él, luego llegó el COVID y, oye, mi socio Nacho tomó la decisión personal de salir del día a día. Al final, no sé si muchos de vosotros habéis emprendido, pero todo el que haya montado empresa es muy cansado, es muy intenso, es algo con lo que vives día a día, es algo... que no siempre te da las alegrías que te imaginas.
A veces te las da, otras veces te las quita, pero cuando nosotros ya llevamos 11 años, entonces Nacho en aquel momento, oye, pues decidió que ese trade-off le salía, que quería probar otras cosas. Y entonces ahí para Pompey fue un momento muy bonito y para mí personalmente también, porque ahí me puse de CEO. Yo en esos años anteriores me veía con la capacidad de por lo menos pelear, hacer algo en lo que creyésemos al 100%. Es como que no me asustaba lo desconocido, me gustaba mucho toda la parte de la empresa. Mi sueño es montar un grupo de moda, es como que realmente me generé la convicción de que esto era lo que quería hacer. Y entonces para mí esto fue una oportunidad. Y nos sentamos Jorge, Cosme y yo y los inversores y pusimos un plan de, oye, mira, Pompeya hasta el día de hoy ha sido algo bonito. Nosotros queríamos construir algo donde cupiese la ropa y algo que pudiese vender internacionalmente, era lo que queríamos hacer. A Juan y a Edmond siempre les tuvimos como de referentes de, oye, si nosotros tuviésemos una marca de ropa, nos molaría que fuese en el mundo que ellos estaban construyendo. Y por la cultura creativa y por la cultura de negocio que nosotros habíamos montado previamente, era muy difícil. Y entonces la oportunidad en aquel momento de, oye, pues de generar como una nueva dirección, fue brutal. Lo que pasa es que era un momento jodido porque el COVID nos jodió muchas de las aperturas físicas, estábamos muy apalancados, entonces financieramente era una situación complicada. No obstante, los inversores apoyaron esta nueva idea y fue un momento precioso porque tuvimos que tomar decisiones complicadas con el equipo, cambiamos parte del equipo, reconfiguramos el organigrama para construir una compañía de moda Total Look internacional. Que es súper complicado en una marca que ya existe. Claro, es muy difícil y con pocos recursos, era muy difícil. Pero, tío, teníamos una energía brutal de querer hacerlo. O sea, para mí era muy importante personalmente decir, mira, hemos llegado hasta aquí en una mezcla de intuición y que el cliente mandase más que nuestra propuesta muchas veces. Para mí era un momento de probarnos a nosotros mismos empresarialmente, decir, vale, aquí hemos hecho bien N cosas, hemos hecho mal N+1 cosas. No hay tanto que perder porque hemos construido una marca bonita pero que se estaba estancando en venta y entonces probemos esto. Y esto implicaba, claro, si tú quieres construir creativamente algo, no radicalmente pero exponencialmente distinto de donde estabas, tienes que cambiar el equipo, tienes que cambiar la forma de pensar, tienes que cambiar la cultura, igual tienes que cambiar muchos proveedores, tienes que cambiar la forma de invertir. Y ha sido un proceso precioso, como de culturalmente cambiar, tomar las decisiones. Los perfiles que eran importantes antes, muchos no están a día de hoy porque estaban construidos técnicamente y culturalmente de otra manera. Claro, no te vale igual un director de público y un director de arte si tu dirección de marca es distinta. Necesitas otros skills. Sí, está claro. A mí me gusta mucho el deporte. Para jugar a lo que juega el Cholo en el Atleti necesitas un tipo de mediocentro y para jugar a lo que juega el Barça necesitas otro. Y es como que lo difícil fue que llevándolo la misma gente, excepto Nacho, que es el que salió, nos reconfiguramos mucho a nosotros mismos mentalmente. Es como que nos reseteamos mentalmente. No es como que cambiase toda la cúpula para hacer esos cambios, que es lo que pasa muchas veces en las compañías. Nosotros nos reseteamos mentalmente para hacer ese cambio y gracias a Dios ha sido un cambio para muy bien. Las ventas de la compañía han ido creciendo todo el rato año a año. O sea, es que lo importante aquí también es que el cliente lo entienda, porque realmente vuestro perfil de cliente ahora, creo, me imagino que es más maduro. Ya habéis dejado de ser el target de 18 a 22 quizás, o de 17 a 22 cuando empezasteis, de zapatillas, universitarios, a precio, tal cual. O sea, ahora es una marca mucho más madura y seguramente esos clientes que tenían 18 o 22 hace 10 años os siguen comprando porque habéis sido capaces de acompañarles en el... Sí, es complicado. Hemos perdido muchos también, ¿eh? O sea, cuando haces esos cambios, yo creo que los tienes que hacer con las... igual en mi discurso se traslada como un cambio radical. Nosotros desde el plano de negocio siempre tratamos, a ver si lo explico de forma sencilla, lo primero que eres capaz de cambiar es la imagen, porque bueno, te cuesta menos hacer una campaña que una colección. Entonces es como una transición. Primero empiezas a evolucionar la imagen, primero cambias el equipo, luego empiezas a evolucionar la imagen, luego empiezas a evolucionar el producto. Lo que pasa es que el producto en nuestro sector va... en los círculos de producción va 6 meses más tarde que la imagen. Y en toda esa transición
te falta el factor tiempo, que es que para que la gente te crea y te genere convicción en tu nueva idea, es tiempo y repetición. Y ese factor tiempo no te lo puedes quitar. Es como no cambias la percepción de la gente así, igual que cualquier deportista no cambia la percepción de que era bueno a malo con un partido. Necesitas una constancia. Y entonces, en ese tramo, en esa línea gris, es donde más riesgo tienes de que la transición no te funcione. Y más con una situación financieramente inestable como la que teníamos ahí. Porque a tu cliente de siempre, el que te está manteniendo estable, no creciendo, pero estable, no está entendiendo tu nueva transición. No entiende, no. Que incluye, además en nuestro caso fue más calidad, precios más altos. Claro, nosotros para poder crecer necesitábamos que entrase el canal wholesale, porque el canal wholesale nos permitía rehacer la marca de cero. Es como que no tenía... Una de las grandes defectos del Pompey al principio es que con el producto que habíamos nacido nadie nos escuchaba internacionalmente. Yo ferié 2 veces con el producto que teníamos y no nos cogían el producto, no lo miraban, no se paraban. Entonces era una dicotomía enorme la sensación de que en España funcionaba y fuera estaba tan limitado, porque no es que no lo miraban, no se paraban. Entonces nosotros, sabiendo que queríamos reconstruir hacia la capacidad de poder ser globales, sabíamos que teníamos que rehacer marca y producto y acceder a un canal que no les tuviésemos que convencer a nuestros clientes. Es como un doble viaje. Oye, ya me conoces, pero en mi cabeza estoy aquí. Si yo te quiero ofrecer un producto de más calidad con un punto más contemporáneo, igual estás viendo otras marcas y tú solo me buscas aquí, en algo más clásico. Entonces, para nosotros era muy importante acceder a otro cliente. Okay. Ese otro cliente, riesgo-beneficio, el canal que más nos iba a ayudar era el canal wholesale. Para entrar al canal wholesale teníamos que duplicar nuestros precios para que entrase alguien con margen, para poder quedarnos nosotros margen y que el agente y la tienda pudiesen marginar. Entonces, claro, era un salto bastante mortal para nuestro cliente. Lo que pasa es que lo vas graduando, pues el producto que seguían consumiendo íbamos subiendo el precio poco a poco hasta que sentíamos que ya no tenía elasticidad, y luego todo lo que íbamos generando nuevo iba en la nueva dirección que estábamos creando. Pero en esa línea gris confundes a mucha gente, porque a los nuevos que quieres convencer no te hacen caso. No, sí, a los antiguos dicen, joder, y los antiguos no están acostumbrados ni a esos precios, ni quizás a esa imagen. Entonces, es una línea muy gris, es una línea donde, bueno, tienes que tener mucha convicción en tu modelo, porque las ventas no empiezan... Te puedes quedar en el camino, porque claro. Si no crees en el modelo, entonces, te puede hacer dudar. Ahí nos ayudó mucho la convicción en que era el camino correcto y que no teníamos mucho que perder porque lo construido anteriormente lo valorábamos. Pero... Y además con la nueva masa de clientes seguramente os beneficia a la hora de veros como una marca de total look, no solo de zapatos, que quizás puede ser otro punto de marcas que nacen solo con un zapato concreto, o sea, con un producto concreto, en este caso los zapatos. Les cuesta luego entrar a la mente del consumidor y decir, no es que voy a comprarme una camiseta de Pompey. Claro, no será más sencillo que un cliente nuevo viese el conjunto para poder hacer todo ese viaje, por supuesto. Y además ya o sea, tenéis unas cifras, decías, sí, 60% internacional. Nosotros vendemos, ahora vendemos el 60% fuera y en torno al 30-35% de ropa. Y a eso nos ha ayudado mucho que cuando hemos generado esa parte de convicción, de pelear una idea de marca, muchas marcas del sector internacionales empezaron a pensar que nosotros podíamos ayudarles haciendo colaboraciones a refrescar sus marcas. Entonces, hubo una colaboración en concreto que nos ayudó un montón a reforzar este viaje, que fue una colaboración que hicimos con Pachá. Al final, Pachá es algo reconocido internacionalmente. Ibiza es algo que en el momento de verano es donde mucha gente está mirando. Sí, es curioso porque, perdona que te corte, en el Mad Cool este año vi a varias personas con camisetas vuestras y eran extranjeras. Dije, joder, macho, las habrán comprado en Fuencarral. Claro, no, y eso nos ayudó mucho porque, bueno, yo creo que en muchas industrias funciona, pero en moda funciona mucho, que al final eres el resultado un poco de los amigos con los que te juntas. Y claro, cuando haces colaboraciones con gente que va en tu dirección, que se conoce y se respeta, bueno, yo creo que tu viaje como marca se va aprobando también. Sí.
y se refuerza. ¿Y cómo surgen esas colaboraciones? Porque has hablado de Pachá, Bueno, has visto cosas de Capa, sí, o sea, el Racing de Santander. Lo bueno de estas cosas es que cuando haces una y suena, se te van abriendo más puertas. De manera natural. Sí, pero bueno, la de Pachá surge después de, no sé, 50 noes. No de Pachá, sino en general de haber intentado convencer a marcas a las que tú te querías parecer de hacer algo juntos. Y Pachá, hay muchas veces que muchas de estas colaboraciones, cuando coges una inercia, luego ya no tanto, pero hay muchas partes de la empresa que es tener la suerte de entrar en el momento adecuado, lugar adecuado, y pues con Pachá estaban tratando de entrar en moda, el que ya estaba llevando merch en aquel momento le gustaba la moda, que luego muchas veces cuando cambian estas grandes compañías, cuando cambian los puestos y tienen otro interés, se jode todo. Y eso nos pasó en la segunda colaboración. Íbamos a hacer una segunda, cambiaron la dirección, o sea, cambió como la propiedad porque lo vendieron y se jodió. Pero fue yo tenía un contacto de alguien que había trabajado allí, se lo propusimos, les gustó. Se atrevieron a hacer una camiseta de fútbol porque nosotros ya habíamos empezado a hacer fútbol porque nos encanta el fútbol y queríamos tratar de vestir al aficionado de fútbol, entonces empezamos a hacer cosas de fútbol antes de esa colaboración. O sea, les gustó, se animaron y la suerte de que a la gente le encantó. Y entonces ahí ya reforzó todo nuestro approach internacional, a nosotros nos dio gasolina para poder generar producto ya solo para ese cliente internacional. Y bueno, y luego ya llegarán más colaboraciones, lo de Capa, lo de Pepsi, lo de Coway, ahora hacemos la NFL, clubes de fútbol, hemos hecho el Racing, ahora hacemos el Depor también. Bueno, es como que luego todo eso, si tú te lo crees y vas persiguiéndolo, van saliendo. Pero claro, cuando lo miras con perspectiva es precioso el viaje, pero también es mucho más lento de lo que en tu cabeza te imaginas, ¿sabes? Ese proceso de convicción. O sea, ¿crees que el Pompey de ahora, ¿cómo se llama el grupo? Carolina Durante os pondría la canción Cayetano? Sí, yo creo que sí. O sea, somos pijos también, o sea, no hay problema con eso, no es como... quizás sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como en nuestra primera fase nosotros nos dejamos llevar, a nosotros siempre nos ha gustado mucho la moda y el punto, llámalo contemporáneo o de moda que puede tener Pompey ahora, a nosotros siempre nos ha gustado. Lo que pasa es que en la primera fase no le dimos ni tanta importancia y nos dejamos llevar también mucho por el cliente, por lo que creíamos que el cliente quería. Okay. Entonces al final, en mucha parte del primer Pompey a nosotros creativamente ya no nos gustaba nuestra marca. Y eso es una putada cuando te gusta la moda. Es una putada cuando te gusta la moda y cuando te gusta... Y que terminas sintiéndose en el producto al final. O sea, Bueno, o sea... Bueno, depende de la marca. Sí, o sea, como que ya no sabes muy bien para quién estás diseñando, porque como estás diseñando para tu cliente y los clientes siempre son muy etéreos, todos somos muy dinámicos, de repente nos gusta una cosa y mañana nos gusta otra, es como... Y eso que los hombres somos más, iba a decir básicos, sí. Pero no lo digo para... Sí. O sea, que... Sí, no, sí, es verdad, pero... nuestro patrón de compra es como muy recurrente. O sea, pero es como algo excesivamente etéreo que encima si haces sin determinada convicción resulta un proceso muy frustrante, porque si estás diseñando un montón de productos y una marca que no te gusta y tampoco tracciona en venta, es como que le dejas de ver sentido a casi todo. Porque has llegado a odiar a Hibi, por ejemplo, te ponía oía a Leiva el otro día decir que había vuelto a cantar la canción Princesas y que la aborrecía. Sí. Que la gente se lo pedía y es como, joder, al final vengo aquí, me pongo delante de no sé cuántas miles de personas y lo que quiero es hacerles feliz. Entonces, yo he hablado alguna vez con algún emprendedor, el pato de Edmond, la calavera, o sea, es como que terminas un poco aburrido. ¿Vosotros habéis aburrido de las Hibi? Yo personalmente, o sea, al revés, es siempre que pienso en esa zapatilla es lo que nos ha dado la oportunidad de pelear donde estamos. Pero sí que cada año peleamos porque tenga menos relevancia en la venta. Y siempre hacemos más colorido, pero no es tanto por odio, simplemente desde un punto de vista pragmático de negocio, es que simplemente no era un producto tan bueno.
O sea, si hubiese sido un producto que nos hubiese llevado a N países, que hubiésemos vendido de esas a punta pala en toda España, pero es un producto que con eso no pasó. No tan bueno, pero se han copiado hasta la saciedad. Sí, perdóname con no tan bueno. Lo que quiero decir con no tan bueno es, nosotros tratamos de escalar Pompey, se hace con un modelo Superga de, oye, tenemos este producto y con esto podemos capilarizar toda España. No pasó. Ok. Ese producto no tenía esa fuerza. Como que funcionó muy bien en determinadas zonas de España, mucho más en hombre que en mujer, no funcionaba nada fuera de España, y en zonas menos clásicas de España tampoco funcionaba. También es saber identificarlo. O sea, que... ¿Me explico? O sea, lo Sí, que quiero decir es que hay muchas veces que te obsesionas o te obcecas con que ese producto debería funcionar. El mercado es bastante inteligente. Cuando las cosas funcionan, eso crece muy rápido. O sea, decía que es fácil, que es valiente identificarlo para pivotar en torno a eso y evolucionar la marca. Sí, yo Porque creo... igual otros se hubieran obcecado y se hubieran quedado ahí. Sí, yo creo que es muy difícil llevar una empresa si no eres honesto contigo mismo. Es muy difícil. Porque ¿cómo es vuelvo otra vez al tema de las falsificaciones, etcétera, las copias? O sea, ¿podéis de alguna manera tenéis Sí, o sea, nosotros... patentada la horma, me imagino? Sí, pero es una línea muy gris. Es más un tema social de... Porque hubo Inditex, si no me equivoco, hubo ahí... Sí, con Inditex, que ahí lo que utilizamos fue como la fuerza social de las redes sociales. Pero luego a nosotros nos ha pasado. Nosotros, por ejemplo, diseñamos una zapatilla que se parecía a Saucony. Sí. Es como que todo viene de vuelta, ¿sabes? Cuando llevas más tiempo en la industria, diseñamos una zapatilla que se parecía a Saucony y nos fue de vuelta todo eso. Yo creo, o sea, la forma de defenderte es hablar directamente con la marca. A mí me ha pasado muchas veces. Nuestra zapatilla en España la han hecho más de 10 y más de 12 compañías. Y mi primer approach es llamar a los dueños y decirle, oye, tío, ¿qué? Dame una parte. No, o sea, sí, quitadla, y hay muchos que sí, y hay otros pues que ya lo tienes que llevar por abogados y eso, pero bueno, es parte de esta industria. Y todos nos miramos a todos, es parte de esto. Porque ¿cómo es ahora el proceso creativo? O sea, hay mucho producto de continuidad, entiendo, que al menos en el modelo se mantiene. Vais decidiendo el número de cambios que podéis hacer, modelos exactos, colores, etcétera. O sea, la Hibi, la Petra, nunca me acuerdo cómo se llama esta, que es mi zapatilla de verano. Es la Hibi Yute. O sea, ¿cómo es el proceso creativo de decir cómo va a ser vuestra próxima colección? O sea, yo creo que una cosa muy buena que hicimos en el organigrama es que quedase muy claro dónde estaba la magia de la compañía y el cerebro y las operaciones de la compañía. Y mi obsesión durante todo este tiempo ha sido que a la magia le ayudásemos a trabajar. Ok, qué bonito, tío. Que trabajamos para ellos. Porque en realidad la marca que queremos construir tiene que ser creativa. Porque es difícil justificar el sobreprecio que le estamos pidiendo al cliente si no percibe esa creatividad. Y para mí la magia de la compañía es mi socio Cosme y el equipo de producto y todo el equipo de arte. Y el resto de la compañía trabaja para que esa gente trabaje mejor. Es como... Que es un modelo diferente al que decías antes. Es muy diferente. Antes trabajabas para marketing. Claro, y eso para mí fue un cambio muy estructural, y entonces muchos de los procesos están planteados para dar una libertad ordenada a esos equipos. Para mí esa libertad ordenada lo que significa es, oye, primero todo nace de un presupuesto que queremos conseguir, ese presupuesto cabe en una serie de SKUs, dentro de esa serie de SKUs siempre hay un 30-40% de innovación, y esa innovación primero esperamos que la propongan ellos. Se hace un kick-off de colección, para no hacerlo como muy tedioso, se hace un kick-off de colección en el que escuchamos qué están pensando, qué quieren hacer, qué les pide el cuerpo hacer. Porque en ese que les pide el cuerpo, Pompey ha evolucionado mucho gracias a lo que les pedía el cuerpo hacer. Hemos hecho hace nada una colaboración con una marca de bicis que ha ido increíble, y desde una narrativa lógica es como que tampoco tiene demasiado sentido, pero en moda y a lo que nosotros queremos construir realmente sí que le puede aportar mucho valor a la marca. Entonces esa libertad
nos ha traído muchas más alegrías que penas, porque luego cuando... Si se juntan los caminos. Yo siento que los equipos creativos no necesitan libertad 100%, necesitan libertad controlada, necesitan libertad entendiendo que pueden innovar en 5 de 10, pero que en esos 5 de 10 disfruten, que realmente hagan lo que crean que deben hacer. Y entonces tratamos de que el proceso sea así, es como que de alguna forma, en vez de que en una estructura anterior la jaula de creatividad fuese así, ahora es una plaza de toros, pero sigue estando acotada. Claro, porque eso además te da profundidad de marca y aunque luego, o sea, yo hay productos que veo nuevos, yo no soy un comprador de camisetas de fútbol, por ejemplo, pero lo veo y digo, joder, es que mola. O sea, no es como decirte, Sí. a la hora de comprar es como una experiencia de, o sea, ya no solo de producto, de cómo lo presentáis, las fotos, los colores han ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, yo puedo comprar los productos que más me gusta, pero siento que es una marca como, no sé, que mola, no sé cómo decirte. ¿Sabes? Claro, pero eso viene un poco de atrás, de haber cambiado la visión, el equipo. ¿Sabes? Es como que hay muchas veces que se entiende como cambias 2 perfiles y eso empieza a pasar. Sí. Pero lo primero fue un cambio de mentalidad y luego un cambio de equipo y luego todo eso esos frutos empiezan a pasar y eso es lo que ha sido precioso de todo este proceso. Lo que pasa es que sigue siendo duro porque hay mucha gente a la que todavía no terminas de convencer. Para la captación internacional necesitas más dinero porque el CPM es más caro y entonces, bueno, es un proceso difícil, pero está siendo muy bonito. ¿Y os apalancáis en el wholesale para tomar decisiones sobre las colecciones? Bueno, nos ayuda porque va 6 meses antes, entonces Por eso, tienes información. Tienes información y luego decidís en torno a eso o tomáis... Nos ayuda porque también somos conscientes de que quizás aquí en nuestro retail tenemos un cliente distinto al cliente internacional, entonces tratamos de hacer que convivan en determinada manera. Luego el wholesale tiene retos de caja, el circulante se te trastoca. Pero sí que lo tenemos en cuenta. Y la parte de tiendas físicas que habéis dado un paso atrás, o sea, con intención de que sea un impulso para volver a darle una vuelta. Bueno, es tan sencillo como que en todo este proceso de cambio, como no hemos tenido una situación financiera boyante, es lo que menos hemos podido tocar. Entonces, nosotros primero esa reconstrucción de marca lo validamos en el canal wholesale, que está funcionando, tenemos agentes en toda Europa, fuera de Europa. Luego vimos que en el canal online empezó a traccionar y ahora nuestro siguiente paso es trasladarlo a la parte física. En la parte física hemos hecho pequeñas pruebas, tiramos, como nosotros abrimos las tiendas solo siendo calzado, son tiendas como muy verticales. Sí, entonces con mucha pared. Con mucha pared para colocar zapatillas, pero lo que hemos ido haciendo es obras dentro de esas tiendas. También hemos ido cerrando tiendas que no nos funcionaban y eso nos ha validado que con esas obras el apparel rota bien, las tiendas se mantienen bien, pero es como lo que no representa toda nuestra evolución, lo que menos representa toda nuestra evolución actual son las tiendas. Y ha sido más por un tema de no poder haber invertido en ellas que por no haber querido. Qué convicción del canal. Sí. Para mí el canal funciona y nuestra idea es, pues ahora tenemos tiendas de 60-80, pasar a tiendas de 120, 150, pero que representen el total look y la parte de moda, deporte que hemos construido, que se vea en las tiendas ahora mismo. Están correctas, pero no es lo que nos gustaría. Y volviendo un poco atrás, yo he hablado con otras marcas, o sea, fuisteis muy referencia o sea, igual que Hawkers pudo ser, vamos a decir, a nivel complemento, a nivel moda fuisteis referencia de muchos otros que vinieron detrás, los Blue Banana, Nude, etcétera, de turno. Y ellos seguramente siguieron con la vía de apalancarse en el marketing que comentábamos antes. O sea, ¿crees que podríais haber seguido en esa vía si la curva no se hubiera aplanado, si el producto hubiera... Si no se hubiese aplanado, no hubiésemos encontrado argumentos para cambiar la forma de ver el negocio. O sea, nosotros que no nos fuese bien... Os dio pie a pensar. Claro. Sí, seguro. Porque, y luego, o sea, estas marcas luego han ido, o sea, son más grandes ahora que... Sí, son gigantes. Que Pompey.
sea, ¿crees que podríais haber sido el nude de Blue Banana si hubierais...? No, porque no creo que hayamos sido tan buenos, tío. No. O sea, creo que si lo seríamos si hubiésemos, ¿sabes? Sí. Si no ha pasado es pues porque no hemos sabido hacerlo, ¿sabes? O sea, como que yo creo que si nosotros no se hubiese aplanado la venta, nosotros no hubiésemos hecho todo el esfuerzo que hemos rehecho. Tampoco hubiese aprendido a ser el empresario que creo que podemos ser hoy. No, y nos hubiéramos perdido una marca Pompey pues más madura. Distinta, pero no, yo creo que toda esta generación es una versión mejorada de muchos de los que nacimos hace 10 años, ¿sabes? Es brutal verlo. Pero que os cogieron de referencia, que me hace... O sea, yo he hablado muchas veces con algunos de ellos. Sí, es brutal. Os hablan mucho de... Es que en esta industria también tiene mucho que ver... Es como que... eso que a nosotros no nos escaló el producto, si tú entras como en una cosa que no es tan nicho como quizás fuese nuestro producto, sino que entras en una cosa más grande, directamente de ya repente escala. look. Nosotros hemos visto esas sensaciones, por ejemplo, con parte de lo de Pachá. Nosotros éramos los mismos y de repente de esa camiseta vendíamos 100 y pico al día de un producto, que para nosotros eran números que nunca habíamos visto. Y es lo que te enseña el sector también, que es como que tu trabajo... Perdón que vuelvo al fútbol, a mí me gusta mucho. Guardiola siempre, yo soy el Madrid, pero Guardiola me gusta. Guardiola siempre cuenta una cosa, que es que su trabajo es tratar de llevar a los 10 lo más cerca del área para generar las mayores ocasiones posibles para que N de esas acaben siendo gol, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en moda, yo me lo he tomado así, que nuestro trabajo es proponer creativamente dentro de nuestro scope N determinados productos para que uno pite, y yo creo que muchas de estas marcas se han dado con algo que escala así de rápido. ¿Me explico? Que en este sector esa magia, bueno, los directores creativos cobran como futbolistas por algo, porque esa magia, ese talento es... Bueno, También luego hay que ver ahí la duración. O sea, yo os veo ahora una empresa que con muchas papeletas de durar muchos años. Y seguramente estas otras, bueno, pues no sé. No lo sé, tío, pero ojalá duren mucho, tío. Ojalá. Sí. O sea, no lo decía como algo negativo, sino... Lo que quiero decir es que lo que no sabes cuánto va a durar es ese... Porque lo han vivido todas las empresas del mundo, todas las que todos conocemos, tienen ups and downs, y no necesariamente porque hayan tomado malas decisiones, sino porque el componente de moda es el que es. Y luego el consumidor es muy particular. Claro, y entonces yo creo que todas, en el momento en el que muchas de estas marcas están viviendo, lo difícil es ser consciente de todo lo que no estás haciendo bien, porque no lo ves tangible, que es parte de lo que yo contaba al principio. Es como que de repente casi todo te funciona, no tienes muchos problemas, ¿sabes? Entonces ahí lo difícil es tener la visión desde arriba y ser capaz de... que tu cabeza piense qué se puede acabar de aquí y qué necesito seguir proponiendo. Porque ¿dónde te ves? Si nos sentamos dentro de otros 10 años, ¿dónde crees que estaréis? Bueno, a mí me encantaría haber podido abrir tiendas fuera de España en el formato en el que a nosotros nos gustaría. Me encantaría estar en camino de tener un grupo de moda, porque siento que a mí me gustan mucho las marcas que trabajan para un determinado nicho, porque permiten ser muy creativos. Bueno, o sea, yo creo que cuando tratas de generalizar mucho la marca y llegar a muchos segmentos, es más difícil ser consistente y por lo tanto ser especial. Entonces, personalmente me gusta más la idea de una marca que trabaje muy para mujer, otra marca que trabaje muy para hombre, o una que trabaje más para una mujer más urbana, otra que trabaje para un hombre más urbano. Entonces me encantaría, porque sí, lo que me ha generado convicción es que todo este proceso de haber hecho el proyecto y de haberlo entendido, porque igual en la primera fase de Pompey yo no sabría ponerte en un papel cómo lo hicimos, pero esta segunda fase te lo sé contar de pe a pa, todo. Y para mí eso es muy bonito para poder tratar de hacerlo con otras marcas en otros sectores, porque
Luego te puede salir o no salir, no significa que tengas la fórmula de nada, pero las teclas que hemos tocado para rehacer el proyecto, generar un nuevo tipo de consumidor, renacer al anterior, tocar una industria como el deporte nueva y que se vuelva a generar un momentum distinto, pero un momentum comercial al fin y al cabo. Y yo creo que eso lo podemos hacer con otras marcas. Y me encantaría tener la oportunidad de poder hacerlo, seguro. Pues nada, nos citamos 17 de septiembre de 2026, aquí 2036, Ojalá. perdón. Aquí nos veremos. Nos veremos. Pues nada, muchas gracias, Jaime. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Es todo Muchas vuestro. gracias, Carlos. Todo vuestro. Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, cupones de descuento. Tengo una. ¿Cuál crees que han sido las palancas para ir creciendo año a año? Bueno, yo te diría que nunca hemos dejado de invertir en marketing. O sea, creo que esta industria es hiperagresiva. Es como que cuando entiendes que no eres relevante, y cuando digo no relevante es que si no estás tú, van a estar otros 5, es como que se te mete en la cabeza que siempre tienes que pelear por estar. Y para mí pelear por estar significa, oye, aceptar el peaje de que te vean, porque creo que en esta industria es casi más difícil que te vean que hacer cosas bonitas. Hay muchas veces que tienes la sensación de que estás haciendo las cosas bien, pero no las está viendo nadie. Muchísimas. Entonces, para nosotros fue muy importante en todo este viaje no dejar nunca de invertir en que la gente viese eso. Y claro, es difícil tomar esa decisión cuando financieramente no estás en tu mejor momento. Eso es lo difícil. Eso para mí ha sido un ejercicio mental muy complicado de, oye, si nos está costando por un lado, ¿por qué no seguimos gastando esto? Pues que si te sigues, en mi opinión, en nuestra industria, lo que nosotros estamos tratando de generar deseo. Si yo estuviese vendiendo funcionalidad por debajo de mercado, bueno, puedo argumentar que con poco tráfico o sin invertir en marketing ya estoy invirtiendo en tener un precio bajo. Pero yo no estoy haciendo eso. Entonces, yo tengo que tratar de que me vean de la manera correcta, tener el equipo y el talento necesario para que me vean de esa manera correcta. Y eso, cuando financieramente no estás en tu mejor situación, yo, si tengo que decir algo, si tengo que simplificarlo de alguna manera, te diría que haber hecho este viaje sin dejar de invertir en que nos vean ha sido lo que nos ha dado la posibilidad de que la gente pueda o bien reengancharse, o bien incorporarse, o bien mantenerse. Si lo hubiésemos hecho sin eso, hubiésemos perdido muchísima atracción. Y hubiésemos tenido todo el rato la sensación de que la nueva idea de marca no funcionaba. Entonces, para mí también era una forma de, oye, démosle realmente oportunidad a validar si esta idea funciona o no, démosle la visibilidad adecuada y si ya no funciona, pues ya está, ya hemos aprendido, pero yo diría que eso. Cuando hablas de invertir en marketing, ¿es brand? Para mí es invertir en producto. Para mí es un poco el conjunto, es como, oye, tenemos un director de arte dentro, tenemos un tío de contenido dentro, una de PR, freelance, uno de diseño gráfico, o sea, tenemos un equipo creativo que nosotros hacemos las cosas, tenemos uno de producción, o sea, el contenido lo hacemos. Y luego adicionalmente a eso hablo de toda la parte de invertir en meta, sí, sobre todo esas dos cosas, y toda la parte de todas las campañas que hacemos cuestan un dinero. Todo eso. El talento de dentro, las campañas creativas y la inversión en contenido. Pero por otro lado es lo que estoy vendiendo. Me explico, es mi core, es esa magia que yo hablaba, es tratar de defender eso, pero eso solo per se no funciona. ¿Tenéis algún cálculo de porcentaje de ventas a marketing o, oye? No, sí, no, y lo medimos todo. Yo es una parte que he aprendido mucho, pero al final, no hemos hablado de esto, pero al final yo con mi socio Jorge, que llevaba toda la parte financiera y de operaciones, salió y cogí yo toda esa parte, entonces al final a mí me ha hecho mucho mejor gestor ir cogiendo las oportunidades que he ido teniendo dentro de la empresa y eso me ha ido a medir todo con criterio y me da más pulso para invertir en marketing. Entonces sí, todo eso lo tenemos muy medido, o yo considero que lo tenemos muy medido.
Pero para mí es una prioridad no dejar de invertir ahí. Bueno, en relación un poco de esto, sobre todo comentabas, ¿no? En un momento en el que financieramente Pompey no era su mejor momento, y en esta propuesta que yo estoy súper alineada de, oye, necesitamos seguir invirtiendo, que la marca siga siendo marca, ¿no? Y convencer a los que no nos conocen, pero fidelizar a los que ya tenemos. Y en este proceso de internacionalización, porque en España ya sois conocidos, la marca se conoce, tenéis como ya vuestro target, ¿cómo es, ¿no? El seguir invirtiendo en países donde no te conocen, ir tocando puertas, qué porcentaje de esos esfuerzos van a esos países, ¿no? Y cómo es ese proceso de apuesta y de medición de resultados en, pues eso, ¿no? Expansión. O sea, yo creo que ahí interviene mucho la convicción. Y lo digo porque en la primera fase de Pompey nosotros es como que bailábamos mucho, es como que de repente proponíamos un producto sin saber muy bien por qué, en cuanto no tiraba, cambiabas de dirección. Entonces de repente tu equipo se vuelve loco porque en realidad el problema ya no está. Lo normal es que de 10 productos te funcionen 2, 3. Lo normal es que falles. Lo que pasa es que cuando te genera tanta inseguridad fallar, yo siento que lo que falta es convicción en el modelo que estás persiguiendo, en el modelo de compañía, en tu idea. Entonces, lo primero yo creo que es esa parte de convicción para que te genere las menores dudas todo lo que vas a fallar por el camino. Y luego, para mí, hubo un punto en el que se tenía que construir desde la base. Tú no vas a vender a un cliente internacional un producto que no quiere. Entonces, para mí tienes que cambiar la base, que es, oye, si yo estoy yendo a este tipo y este tipo... Porque si es solo un problema de escala, tipo que nuestra Higby inicial no estábamos consiguiendo que la viese el italiano, sería un tema de dinero. Pero nuestro problema no era ese, nuestro problema era que nuestro producto al italiano le daba igual. Entonces teníamos que cambiar todo eso. Entonces, dependiendo un poco del problema, pero construyendo desde nuestro caso, nosotros primero trabajamos mucho desde esa base, desde la propuesta, y luego empezamos a trabajar con una agencia de paid que tenía otros clientes de moda que podía tener un target parecido. Entonces yo necesitaba hablar todo el rato con alguien que hablase mi idioma, que yo no le tuviese que explicar qué tipo de marca queríamos ser. Para mí eso ha sido hiper importante a la hora de rehacer el equipo creativo y rehacer el equipo comercial. Porque en moda es muy importante hablar el mismo lenguaje. Entendiendo, oye, si yo te tengo que explicar exactamente en una hoja de papel cómo es el cliente al que tengo que ir, no te puedo contratar. Entonces, para nosotros fue muy importante que fuese un poco sectario en ese sentido, que todos los que creativamente estuviesen involucrados en el proceso de creación y de venta respirasen Pompey, o lo que nosotros consideramos que... Porque las dinámicas de las reuniones ya son distintas. Ya es como que el ruido de propuestas, en vez de ser 100, ya es 20. Ya el diferencial en donde difieres ya es distinto, porque el resto no abres tanto, porque sabes el lenguaje que estás hablando. Entonces ahí la agencia de paid fue importante para que las reuniones fuesen muy enfocadas. Personalmente yo tengo la visión de que las agencias han evolucionado o deberían evolucionar mucho hacia la parte creativa, porque al final la tecnología evoluciona tan rápido que los matemáticos que eran útiles antes para las agencias, pues en mi opinión, para nuestro negocio, para hacer campañas, ya no lo son. Entonces necesitaba alguien que tuviese un componente creativo fuerte. Entonces cambiamos la forma de invertir en alguien que más o menos lo había hecho, que hablaba nuestro lenguaje, y las reuniones con ellos son 80% creativas, y luego yo establecí una reunión con uno de data, que lo hago yo con él, donde tenemos todos los parámetros de ellos, que yo llevo esos inputs a la reunión con ellos, y se modifican creatividades en base a esos inputs y en base al 60% del resto de creatividades. Y bueno, esto te explica una pequeña parte, pero yo creo que construye desde la convicción, desde tener el lenguaje adecuado de la compañía para que esa convicción fluya. Pues claro, si no hablas el mismo lenguaje y él tiene otra convicción, en realidad va a dar igual. Y luego con el proveedor adecuado, y luego, que esta es la parte más fea, hay muchas veces que tienes que pedirle a tus proveedores y a tus acreedores que confíen en tu camino, porque igual tienes vacas flacas económicas que no puedes pagar a tiempo y tú tienes que dar la cara y tienes que confiar en eso. Y también, oye, todos los que llevamos en la industria más de 1, 2, 3 años, yo hago eso con muchos de mis clientes también. Oye, vamos juntos.
Entiendo que tendrás tus problemas, yo también tengo los míos, intentemos acomodarnos los unos a los otros, vamos juntos. Necesitas eso, porque si no es un poco utópico. Si de repente dejas de vender o no cobras porque tus clientes te pagan tarde, tú tienes que pagar, necesitas y seguir invirtiendo en marketing, necesitas que alguien te vaya ayudando, o bien inversores, o bien bancos, o bien tus acreedores, o bien tus proveedores. Entonces es una parte fea que también necesitas mucha convicción de, oye, tío, ayúdame porque esto va a ir bien. Si no, no te atreves a tener esa conversación, ¿sabes? Si no, no tienes tú como la energía de decir, tú confía en mí, que esto que te tenía que pagar en N, te lo pago en N entre 5, pero confía en mí, que es para bien. Es la parte fea de todo este proceso, pero yo creo que te lo he sintetizado mucho, pero pero sí. De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención de Pompey, que también es una duda, que es vosotros en esta transición, ¿no? Que aparte yo lo noté muchísimo porque fue como un cambio de decir, ostras, Pompey, ¿qué está haciendo? ¿No? Pero desde la parte positiva de una marca que nació con un determinado estilo, lo que tú hablabas, y de repente se notó un cambio, una evolución muy internacional, decía, están como tocando nuevas puertas, se notaba, ¿no? Desde el nivel de visual, tanto producto como imagen. En este caso, vosotros decidisteis, Pompey quiere ser esto y nuestro público es este, o al contrario, ¿habéis tenido como ese proceso de identificación de vuestro público potencial y decir, sabemos quién nos compra, queremos mantener este target, no, o queremos dar la vuelta y ahora Pompey es esto y nos queremos dirigir sobre esto? No, yo creo para nosotros fue, yo me acuerdo que nos sentamos Cosme, Jorge y yo, y una de las cosas que menos nos gustaba del anterior Pompey es parte de lo que os trasladaba, que creativamente no nos gustaba lo que es. O sea, parte de la base que a nosotros nos encanta la moda. O sea, a mí me encanta mirar moda, me encanta mirar marcas, me encanta. No es como que podría estar haciendo muchas otras cosas en mi vida. Me gusta mucho la moda. Entonces, me jodía mucho formar parte de una marca que a mí no me gustase. Me jodía mucho. Dedicar tanto tiempo, tantas horas, tanta frustración y que yo no enseñase con orgullo, oye, esto. Entonces, había un punto de eso y había otro punto que realmente sentíamos que no teníamos nada que perder porque la venta se estaba aplanando. Entonces, eso nos dio la valentía para decir, hagamos, con perdón, lo que nos sale de los huevos. Hagamos lo que queremos hacer. Y teníamos una idea clara, como decía antes, para mí, Edmond era una referencia de, me encanta lo que están haciendo en ropa. Nosotros queríamos meterle el componente de deporte, queríamos evolucionar el mundo de calzado hacia ese cliente más contemporáneo. Y eso era lo que queríamos hacer. No teníamos ni idea de si iba a funcionar. Veíamos algunas marcas tipo León Doré que había cogido mucha relevancia, pero no era como una cosa tampoco súper grande, no es como que haya un montón de marcas por Europa o por el mundo haciendo ese tipo, pero nosotros nos veíamos ahí, ¿sabes? Como que al final hay mucha parte de la empresa que te toca confiar en tu instinto. Y entonces a nosotros nos llamaba mucho la atención el viaje que estaba llevando Edmond, nos llamaba mucho la atención el viaje que había dado León Doré, y sentíamos que había una parte deportiva en todo eso que no estaba siendo tan presente y a nosotros nos encantaba. Y fue eso lo que a mí personalmente me ayudó a contarle a los inversores, oye, queremos hacer esto. Y ya cuando la venta no tiraba, ver el camino y decir, tío, esto está bien. O sea, yo si muero haciendo esto me parece bien. Y para mí eso siempre fue importante, ¿sabes? Decir, oye, mira, por lo menos muero con mis ideas, no con las que creo que quiere mi cliente. Para mí era importante morir con las mías, con las de mis socios, ¿sabes? Y eso te genera mucha convicción porque dicen, mira, si no funciona, por lo menos esto me parece que tenía sentido. Luego ya te puedes equivocar, pero... Joder, qué reflexión más buena, macho. Para mí era muy importante eso. Sí. Lo primero es dar las gracias por tu ponencia y por contarnos tu experiencia. No, vosotros. Yo tengo un par de dudas, ¿vale? Respecto a relación producto y cliente final, ¿vale? La primera de ellas es si en algún momento Pompey se ha planteado ofrecer nuevos métodos de pago dentro de la web de Pompey para, pues, por ejemplo, pagos fraccionados en el carrito de compra. Y segundo, bueno, hoy en día la inteligencia artificial, bueno, está al día en el mundo del negocio, y es cómo habéis sabido adaptaros o implementar estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial dentro de Pompey. Bueno, gracias por tu pregunta.
Lo que pasa es que no te voy a dar mucho, la verdad. Parte de todo este viaje tiene una realidad que es, si tú tienes N capital, es como que puedes darle como una parte proporcional a cada equipo. Nosotros en todo este viaje, como he contado, estábamos muy apalancados desde el COVID y siempre lo hemos hecho con muy pocos recursos. Entonces, yo tenía claro que el gran porcentaje de esos recursos tenía que ir a la magia de la compañía, que era la que iba a determinar el mayor porcentaje de la decisión de compra de mi cliente. Yo creo que nuestro cliente nos compra por producto, marca, precio y luego ya por servicio. Pero para mí era muy importante que si tenía 100, 60 estuviesen en estos equipos. Para mí la venta en nuestro tipo de marcas se hace mucho antes de llegar a la web y mucho antes de llegar a la tienda. Entonces, en mi cabeza, el equipo comercial, entendedme esto como lo voy a decir, teniendo 100, tenía menor importancia que la generación de deseo. Entonces, eso nos hizo que tenemos un equipo muy bueno y muy potente de creativo, un equipo muy bueno de compras operaciones porque ayuda a que esto pase, y luego un equipo que nos podemos permitir, que muchos de ellos son freelance, en la parte comercial. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestra gran obsesión ha estado en rehacer esa parte de valor y no tanto en el proceso de venta per se, que es donde habíamos pasado mucho tiempo en la primera fase de Pompey. ¿Me explico? Es como que intercambiamos los recursos y entonces nosotros trabajamos con Klarna en pagos diferidos. Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdona, Lo de la IA. No lo sé. O sea, no hemos hecho nada especial, siendo honestos. Más que yo trabajar con ChatGPT. O sea, si soy honesto, el equipo creativo ha tocado cosas, pero no es como no hemos establecido ningún proceso ni como ningún proceso más allá de lo que todos estamos viviendo dentro de la compañía para incorporar todo lo que la IA te puede dar. Y todo tiene que ver con que cuando tienes N, es como que mi cabeza está muy en que ese N haga que podamos tener N+1, N+2 y N+3, pero por ahora sigue siendo N. Entonces no... Por ejemplo, nosotros en e-commerce tenemos un freelance que nos gestiona el catálogo, pero no tenemos como alguien in-house de e-commerce. Bueno, es como que no tenemos un montón de recursos para todos los equipos, pero seguro que cuando estemos más bollantes tienes más tiempo para pensar en todo eso. En la cabeza o sea, me pongo en lo que venías comentando del desarrollo de productos, de un equipo que hace la magia, de mucho dinero invertido en publicidad. Cuando todo el foco va para ese lado, ¿qué tan importante es que el producto llegue a tiempo? Digamos, la operación en cuanto a la gestión de compras, la manufacturing, la importación... La tecnología detrás. O sea, sí, el RP, pero digo, toda la operación que le tiene que dar soporte a esa inversión que has hecho, el 60% de tu foco en construir marca. ¿Qué tan importante es que el producto llegue al cliente final, a la tienda, en tiempo y forma, bueno, al exterior? La misma que toda esa parte, pero nosotros eso, por mi socio Jorge, que es muy crack, y por Factor Libre, lo teníamos muy bien montado. Eso no era como un dolor de cabeza. Nosotros siempre hemos operado en nuestro almacén. No sé cuánto tiempo llevamos trabajando con vosotros, un montón de años. 2016. Bueno, pues desde que empezamos a montar un ERP en el almacén trabajamos con Carlos y nunca fue un dolor de cabeza. Cuando mi socio Jorge salió, entendí yo más todo el valor de todo eso. Y luego nos pasó otra cosa que lo hemos vivido, que nosotros teníamos una versión antigua del ERP, nuestro almacén ya se estaba quedando pequeño, entonces tuvimos que movernos a otro almacén, lo hemos hecho todo al mismo tiempo. Y para mí tiene exactamente la misma importancia, porque es como parte de una cadena, pero si está ordenada yo no la tocaría. ¿Me explico? Es como que hay un punto en el que otra vez a lo mismo, si tú tienes n exponencial y
y la parte comercial te está funcionando, el resto está traccionando, todo lo que mejores ahí vas a ayudar a vender más. Pero en el momento en que nosotros empezamos a hacer esto, esa parte estaba ordenada. Luego, cuando salió mi socio Jorge, seguía ordenada, pero se empezó a desordenar porque no es mi expertise. Entonces ahí yo también fui tomando decisiones tipo, oye, mira, yo no soy un perfil de operaciones, yo entiendo bien el negocio, pero no soy una persona hiperestructurada, bueno, el adecuado para ese perfil. Entonces me acompañé mucho de Factor Libre, de ti, y de un almacén de Closer en este caso, para que todo eso estuviese ordenado, optimizado y que no dependiese especialmente de mí, porque creo que lo iba a hacer peor que si no fuese de esta manera. Entonces para mí es igual de importante, pero sí que quiero poner el matiz de que si tienes N y eso funciona, siendo honesto, no creo que sea hiperdiferencial que entregues en mi negocio, en mi marca, en 12 horas o 48. No creo que lo sea. No creo que la curva de venta cambie por eso. Además, solo probasteis. O sea, vosotros habéis sido pioneros en el entorno de nuestros clientes en hacer cosas, la omnicanalidad, tal, que lleva en boca de muchos años y luego rascas y es un poco ficticia. Hemos probado, bueno, en el momento que habéis en las tiendas físicas, el stock se vendía en online, teníais entrega rápida porque al estar el stock de la tienda física, el cliente puede hacer un click and collect en menos de 2 horas, que eso luego había entregas en un círculo rápido con globo, no sé qué. Sí. O sea, habéis probado muchas cosas que luego te compro el argumento de quizás mi cliente no quiere tenerlo en 2 horas, sino que entregáis en el mismo día con sending. No es que no quiera, mi mensaje no es que no quiera ni que no... O no es diferencial. Mi punto es que si tú crees que la curva que estás esperando comercial depende de eso, creo que es un error en nuestro negocio. Totalmente de acuerdo. Ese es mi punto. Y lo recalco porque muchas veces en la primera fase de Pompey creíamos que en esta optimización de las operaciones estaba. Lo que tienes que tener seguro es un servicio decente. Sí, un buen servicio. Eso es innegociable, incuestionable. Totalmente de acuerdo. Eso lo hablamos mucho nosotros con clientes, que digo, mira, a ver, honestamente, no necesitas el ERP de la NASA. Si no lo necesitas en Amazon. Porque te faltan ventas. Claro, entonces claro. vende y ya tendrás los problemas que quieres anticiparte con el ERP, aunque me tire piedras contra en Amazon muchas veces te llega el sábado y te toca los huevos que te llegue el sábado porque no estás. O sea, lo que quiero decir es que lo esperas de una compañía como Amazon. Lo entiendo, pero no creo que el ser humano sea tan exigente en ese sentido. No creo que sea tan diferencial para una compañía de moda de nuestro tamaño y de tamaños mucho más grandes que te llegue, que es un A más. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Pero que si tú tienes N recursos, obsesionarte con que eso va a cambiar tu curva me parece que es un error. Estoy de acuerdo. Hubo un momento que Amazon marca el estándar y todo el mundo era como claro, a ver quién... Es que no vendo tanto porque los gastos de envío tal, porque... Yo creo que si no vendes tanto está más en el core que en eso. Obviamente vas a dejar de vender si tardas en entregar 2 semanas. Sí, pero hay cumpliendo con unos mínimos... Hay un estándar de calidad que yo creo que todos como consumidores esperamos, que es un poco en respuesta a tu pregunta, Cristian, lo que yo ahora mismo en este momento de la empresa trato de mantener. No me obsesiono por entregar más antes que el de al lado, mantener lo que habían construido mi socio y Carlos, mejorarlo con la nueva versión que hemos hecho con vosotros y con un nuevo almacén. Y cuando tenga más, me obsesionaré por poder optimizar gastos de envío, me obsesionaré por entregar un poco más rápido, pero ahora no lo veo diferencial, la verdad. Ni puedo permitírmelo. ¿Alguien más? ¿Nos tomamos un café? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Jaime.